Lo voy a decir en español con todo para nuestros hermanos y amigos que nos estén escuchando. Nuestro tema del día de hoy va a ser o es sábado o domingo. ¿Cuál es el día de Santa Convocación? ¿Cuál es el día para congregarnos? Eso es lo que vamos nosotros a mirar en el día de hoy. Vamos a ir a nuestra introducción. El día de reposo, el séptimo día, ¿es sábado? ¿O domingo? ¿Cuál será? Sábado. Vamos a leer una porción escritural. Dice Mateo 5:17. Voy a leer estas son palabras de Jesús, exclusivamente de él. Por aquel tiempo, dice Yehoshua, porque es la versión de Mateo hebreo, solamente hay un pergamino que se ha llegado a nuestras manos del hebreo, traducido a otros idiomas. Todos los demás manuscritos antiguos están en griego. Este es el único que ha aparecido en hebreo. Y se llama el hebreo, el Mateo hebreo, o Shem Tov, así se llama, Shem Tov. Entonces, por eso dice así, yo no le cambié nada, porque así lo dejé, con esta exclusiva razón. Por aquel tiempo, dijo Yehoshua, ¿a quién? No piensen que vine a dejar sin efecto la Torá, sino a llevarla a su término, al cumplimiento. En verdad, yo les digo que antes se fundirán los cielos y la tierra, que una letra o un punto de la Torá y de los profetas cesa de cumplir su función, porque todo será preservado. Verso 19. Quien transgreda un decreto de estos mandamientos y enseñe a otros, o sea, a transgredirlos. Oh, no, la ley no es para ti, hombre. Quien transgreda un mandamiento de estos, por muy pequeño que sea, dice la Reina Valera el mandamiento, y así enseña a otros, vano. ¿Qué es vano? A ver, hermana, hoy la traigo con usted. ¿Qué es una semilla vana para usted? Usted ha comido pepitas, semillas de calabaza, de girasol, Ajá. Y de entre ellas, de pronto le toca una, cuando usted compre semillas de girasol o de calabacita, de pronto entre todas las que se come hay una que ni pesa nada y que le muerde y sabe amargo nada más, no tiene nada. Eso es lo que será esa persona en el reino de los cielos, nada. Vano será llamado en el reino de los cielos, pero el que preserva y el que enseñe, grande será llamado en el reino de los cielos. Vamos a orar, por favor. Papito lindo, enséñanos a que desde el día de hoy, yo sé que ya hemos tocado algunos temas, yo sé que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones acerca de este tema. ¿Cuál es el día de Santa Convocación? ¿Sábado o domingo? Pero hoy yo quisiera que tu Ruach HaKodesh, que tu Santo Espíritu nos confirmara de manera categórica, oh Adonai, cuál es el día de Santa Convocación, para que no quedara ninguna duda y que a partir de hoy jamás nuestra vida vuelva a ser la misma. Que a partir de hoy jamás nuestra vida vuelva a ser igual. ¿Sentí calambres o alguien se me...
Ok. Ok, está bien, perdón. Sentí un espíritu pasar cerca de mí. El pelo se me erizó. Así dice la Biblia. Oh, no, ustedes no leen mucho Biblia. Amados hermanos, es increíble el robo que Roma ha hecho a la fe de los creyentes en el Mesías de Israel. Hoy, 2000 años después de que Yeshua haya dicho que no vino a abolir la Torah, que no vino a abolir la ley, que no vino a terminar la ley, sino a darle su verdadero sentido y valor, se sigue creyendo que el Shabbat, o más claro lo digo hoy, que el cuarto mandamiento es historia bíblica. 2.000 millones de cristianos, 2.000 millones de cristianos creen que el cuarto mandamiento de Dios es historia. No creen entonces a lo que dijo Jesús. No piensen que vine a anular la ley. ¿Qué es lo que creen? Lo que la historia dice. Entonces, creen que no está vigente para los creyentes de hoy el cuarto mandamiento, sobre todo cuando Roma ha impuesto a los países bajo su dominio, que ha conquistado, que estuvieron relacionados con ello, el descanso dominical en lugar del descanso escritural. Lo más increíble de muchos de estos, de todo esto, es que muchos que dicen ser creyentes no creen a las palabras del Mesías que ya leímos aquí. No piensen que vine a anular la ley. ¿No les parece extraño que alguien que dice creer en Jesús no crea entonces lo que él está diciendo? Pero quiere que le diga aquí y ahora una verdad. Este versículo jamás lo va usted a escuchar que se menciona en una iglesia. ¿Por qué? Porque no faltará uno que le pegó un chispazo divino. A ver, pastor, ¿cómo que dice que Jesús no vino a violar la ley y aquí no la guardamos? Entonces, para evitarse contratiempos, esos versículos de preferencia se pasan. Entonces, en el afán de hacer creer a los lectores que las escrituras ya están actualizadas y que ahora solamente es algo diferente y que el Shabbat está abolido, los traductores de las Biblias de origen romano, vamos a llamarlo así, Reina y Valera, eran monjes católicos. Los que tradujeron a latinoamericana eran monjes católicos. Todos los que han traducido prácticamente las Biblias han sido gente relacionada con Roma, la mayoría. Entonces, amados hermanos, quiero decirle que la mayoría de traductores de tendencia romana han reemplazado el Shabbat por el primer día de la semana o por domingo. Entonces, es más, hay un solo versículo, me parece, en el Nuevo Testamento, donde dice: yo, Juan, en el día del Señor, estaba en el Espíritu en la isla de Patmos, pero ya todo el mundo atribuye que se refiere a que Juan lo está diciendo porque ya era que él el domingo ya estaba reunido ahí en la isla de Patmos, haciendo culto pentecostal. Y no, Juan estaba preso, estaba trabajando en ese día del Señor, se lo aseguro. Entonces, amados hermanos, solamente me parece que hay una cita en el Nuevo Testamento. Las demás, cuando se refiere al día del Señor, todas se refieren a un día de juicio del Eterno. Entonces, ¿por qué han cambiado sábado por domingo? O incluso lo han anulado y nomás le ponen día de reposo y una estrellita que dice en tu Biblia: aquí equivale a sábado. O te dicen, o en otras palabras, te la ponemos así, escondida, parafraseada para que no lo entiendas, pero aquí debería decir sábado. Es lo que te intentan decir con esa estrellita. Te quieren decir los traductores: aquí debió haber dicho sábado. Desde ahí hay que empezar a tener cuidado. Entonces, amados hermanos, cuando la gente lee Shabbat, cuando leen día de reposo, automáticamente su mente les dice: es domingo. Automáticamente se brincan al domingo, amados hermanos. ¿Y por qué lo hicieron así? Con el objeto de que la gente no entienda. ¿Por qué? No les conviene que sigan los judíos, les conviene que sigan los de Roma. Entre más se alejen de los judíos, más se acercan a Roma. Entre más te acercas a Roma, más te alejas de los judíos. Ahora, si te vas acercando a los judíos, empiezas a comprar cosas judías, empiezas a celebrar cosas judías y la feria va para los judíos. Si te acercas para Roma, pues todo va para Roma. Negocio es negocio. Business es business. Amados hermanos. Entonces,
Todo esto ha acontecido bajo una influencia romana que va en contra de la misma palabra de Dios y que tiene como fin cambiar algo que ya está profetizado por el mismísimo profeta sin tacha y sin mancha llamado Daniel. Véanlo aquí. Véanlo aquí. Daniel 7:25. 1, 2 y 3. Y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, este es el anticristo. Y mire, si usted lee el capítulo 7 de Daniel, se está refiriendo a la cuarta bestia. ¿Alguien me dice quién es la cuarta bestia en el libro de Daniel? Roma. ¿Y cómo supuso usted eso, no? Porque ya has dado Bueno, la cuarta bestia que está viendo Daniel, ya, no le voy a decir quién es. Él está viendo la cuarta bestia y dice: y esta cuarta bestia hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esta es la Reina Valera. Pero vea, Dios habla hoy, Biblia católica, para que vea qué dice. Mire, ahí le va. Insultará, ya está más claro, ¿no?, al Dios Altísimo, e irá acabando con su pueblo. Tratará De cambiar la ley de Dios. Más claro no canta un gallo, hermanos. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Eso es lo que quiere decir Reina Valera. ¿Ven cómo le torcieron con tal de que usted... Pero, ¿sí o no el cristiano se ufana de que no tiene Biblia católica? No, nosotros tenemos la buena, la verdadera, la Reina y Valera. Pues surprise, te dieron monte encerrado. Sorpresa. Ahora, ¿alguien me dice quién cambió? ¿Ocurrió lo profetizado, sí o no? ¿Quién lo hizo? Pero dice, lo que me impacta es tratará, porque no lo logró con todos. Quiero que sepa, ya tengo la información. Algunos pueblos se resistieron, pero la mayoría al fin, todos hicieron lo que Roma dice, excepto un pueblo. Es judío. Y muchos que ahora están despertando para no seguir lo que dice Roma. Amados hermanos, Daniel ya nos está diciendo. Entonces, la historia de la humanidad nos cuenta cómo es que este reino, Roma, Vaticano, mediante sus distintos jefes, emperadores y papas en turno, a lo largo de la historia, han cambiado los tiempos, que son las fiestas del Eterno, y la ley. La han cambiado completamente. La han reemplazado por tiempos no descritos en la ley. Por ejemplo, Navidad no es un tiempo que esté descrito en la Biblia, hermanos. ¿Ok? Día del Pastor no existe en la Biblia. ¿Ok? Día de las Madres no existe en la Biblia, pero todo eso, Día de San Valentín, no es que yo estoy en contra. Regálele rosas a su esposa, cómprele los chocolates que quiera, engórdela más si quiere, bendito sea Adonai. Pero eso no significa que eso haya sido reemplazado o reemplace a Sukkot, a Pesach, Shavuot. Eso no quiere decir nada de esas cosas. Lo hizo Roma para que los feligreses no se le alejaran, porque de esa manera los seguía manteniendo con las fiestas, pero ya no las fiestas de Dios, porque ellos no adoraban a este Dios de los hebreos. Esa es la razón, amados hermanos. Entonces, los tiempos que hoy se celebran en muchas iglesias tienen su origen en el paganismo, religión pagana. Por ejemplo, Halloween es más pagano que los paganos. ¿Cómo se llama esa celebración dentro del Imperio Romano? Día de los Santos, ¿no? ¿Ok? Primero de los grandes y luego de los chicos. Y es que hay unos más grandotes que valen más y otros más pequeños. Primero es el de los grandes, el día 2 es el de los chicos. Bueno, olvidemos eso ya. Solamente venga a celebrar Halloween con nosotros, dice, ya les contesto de una iglesia. Jesús celebró Halloween. ¿Dónde se inventó ese pastor eso? ¿Dónde la Biblia dice eso, hermano? Pero ¿qué pasa? Pasa la gente por ahí. Oh, sí, yo creo que Jesús celebró Halloween. Y ahí va la gente.
Y era cristiana. No, esta no era romana, era una iglesia cristiana, evangélica cristiana. No pasa a preguntar por la Y yo, ¿qué les voy a estar preguntando, mija, si me van a querer dar dulces ahí? Entonces, estas fiestas se han impuesto en un tiempo no bíblico, no ordenado por el Eterno. Pero va a haber un día del pastor aquí también, no digan que no. El Shabbat que viene, después de Shabbat, ya que termine el día del Señor, va a ser el día del pastor. ¿Por qué? Pues es mi cumpleaños, nomás que no lo puedo celebrar el día de Shabbat. ¿Ok? Así que si quieren traer de 20 para arriba, calzo del 10, ahora soy 34, 15 y medio de camisa, ya no. Ok, no, olvídenlo. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, vamos a ver la escritura. Ordena que los tiempos del Eterno están relacionados con algo profético. Las fiestas del Eterno no nomás las dio porque mi pueblo va a andar holgazaneando, no tiene nada que hacer. No, tienen algo importante que enseñarnos. Por eso el Eterno las dejó. Entonces, y comienzan con el sábado semanal. Entonces, y reciben el título en la Biblia de santas convocaciones. No puede ser modificado por otros días de la semana o en otro tiempo, trasladados a otro tiempo, porque entonces ya no cumplirían el plan profético de Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí la escritura en Levítico 23:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estas son las fiestas solemnes de ¿qué? Las convocaciones santas, a las cuales no era el tiempo que tú crees, en el tiempo de Dios. Vamos a verlo más claro. Biblia, Dios habla hoy. Estas son las fechas especiales para celebrar. ¿En honor de quién? En las cuales, más claro, ¿con cuál comienza? Levítico 23. ¿Cuál es la primera reunión que dice Levítico 23? No. Y se me hace que no lo han leído. Shabbat. Con el sábado. Dice que esta es la primera convocación de todas las convocaciones especiales para celebrar santas reuniones en honor del Eterno, en las cuales deben de reunirse. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces no olvidemos que el Shabbat es una fiesta y que además es una santa convocación. Son dos, el Shabbat es dos cosas. ¿Qué es? Primero, una fiesta ordenada por el Eterno. Segundo, que es santa convocación. Amados hermanos, por lo cual no puede ser trasladado para otro día de la semana, en este caso el domingo. Tenemos el testimonio bíblico de que el Eterno condenó a un hombre porque se inventó una fiesta de su propio corazón. En el momento en que el reino de Israel se divide con el reino de Judá, este hombre llamado Jeroboam hace algo que le ofende al Dios de la gloria. Eso hizo que ellos fueran llevados al exilio y que se paganizaran, que se gentilizaran. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella, le hizo su capital. Luego reconstruyó también Penuel. ¿Pero qué dice? Pero pensó, la dinastía de David puede recuperar el reino. ¿Qué más dice? Verso 27. Si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Eterno, volverán a sentir afecto por Roboam, el rey de Judá, y entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Verso 28. Después de haber consultado el asunto, ¿con quién? Con sus achichincles, con sus diáconos, con sus ujieres ahí, con su mesa directiva. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey, ahora ya no uno, ahora dos. Y ahí les va. Y dijo al pueblo: israelitas, ya habéis ido bastante a Jerusalén. Aquí tenéis a vuestros dioses. Entonces puso uno. ¿Y el otro? En la casa de pan. Perdón, en la casa de Dios. Allá donde Jacob ungió la piedra con aceite cuando iba a la casa del suegro. Y le dijo, cuando se le presta el Eterno, le dijo: si tú vas conmigo, este lugar será casa de Dios. Y miren, ahí, ¿qué hizo?
un becerro de oro y el otro lo puso en Dan. Y esto fue causa de que Israel, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. Construyó también santuarios en lugares altos y nombró sacerdotes a gente del pueblo que no eran levitas. Amados hermanos, aquí tenemos la evidencia que este hombre se inventó. Aquí dice, sigue leyendo. Además, estableció una fiesta religiosa en el día 15 del mes octavo. ¿Cuándo es la fiesta de Sukkot? La fiesta es el día 15, pero del mes Primero. séptimo. Ok, y él está inventando una casi igualita, nomás un mes después. Y vean lo que pasa. Además estableció una fiesta religiosa en el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y él mismo ofreció sacrificios sobre el altar. Esto lo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había fabricado y nombrando sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, ¿cuándo? El día 15 del mes octavo, Jeroboam ofreció sacrificios en el altar que había construido en Betel. Este era el mes de la fiesta que él inventó, declarándola para los israelitas el mismo mes en que subió al altar de María. ¿Le agradaría meterlo eso? Ah, son mis hijos, me están adorando. Ah, si lo haces para mi hijo, no importa, hazlo para el Señor. Dios condenó este proceder de este hombre, el primer rey del reino dividido de Israel. Le dijo el Eterno, si tú andas en mis estatutos, si tú caminas conmigo, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. ¿Qué hizo? Todo lo contrario, véanlo, ¿por qué? ¿Todo por qué? Aquí responde a la pregunta, ¿por qué no estamos divididos? ¿Por qué estamos divididos las iglesias? Porque no queremos primeramente lo que es la palabra de Dios. Si todos quisiéramos la palabra misma nos uniría. Diezmo hay para todos, ofrenda hay para todos, hermano. El problema es, no queremos unirnos porque la palabra no nos une. Ese es el problema. Aquí, la envidia luego, no, si van para allá, ya van a dejar todo y acá, ¿qué me va a tocar? Así que vénganse para acá, aquí también hay becerrito. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, así que los tiempos de la fiesta y el Shabbat ya están señalados por el Eterno. Nadie, ni un rey de Israel puede venir a cambiarlos. Nadie. Ahora, ¿un pastor puede cambiarlo? ¿Verdad que no? Entonces, para que nosotros atendamos esos tiempos, tiene que ser conforme a la palabra cuando corresponda hacerlo. Sin embargo, vuelvo a decirlo, Roma, a través de su poder religioso, hizo lo profetizado por el profeta Daniel. Cambió las festividades bíblicas y la Torah, y de hecho, una de las leyes que promulgó el famoso emperador Constantino fue cambiar el Shabbat por el domingo. Veamos lo que nos dice la Wikipedia, enciclopedia libre que encontramos en la internet. El domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del año 321, sustituyéndolo así al sábado por el domingo. Esto es lo que empieza a decir, en el cual los mercados permanecerían cerrados, eso es lo que dice la carta, así como las oficinas públicas, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. No había restricciones para el trabajo en las granjas. En las granjas podían trabajar el día que quisieran, sábado, domingo, lunes, martes o lo que sea. Vamos a ver ahora sí lo que dijo Constantino. Y no lo anote si quieren, le doy el estudio. Ahí va. Constantino dijo, en el... no le alcanzo a leer bien, ahí ya se me cansó la vista. Venerable día del sol. ¿En el qué? Venerable día del sol. Ahora entiende, si lo está diciendo el mismo Constantino y está escrito por un famoso padre de la iglesia, ahora entiende a qué se refiere el día del sol, el famoso día del Señor en la Biblia, que dicen ahí, o lo que estaba diciendo el pastor aquel. En el venerable, ¿qué era para él venerable? ¿Qué es venerable? A ver, explíqueme, no puedo pasar de aquí, dígame qué es venerable. Algo grande. Entonces, en el día en que se adora al sol, que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres estén en el campo. Sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que en otro día no sea apto para la plantación
o de viñas o de semillas, no sea que por despedir el momento propicio para tales operaciones, la libertad del cielo se pierda. Sigue diciendo, habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, en lo que a relaciones públicas se refiere, pienso, dice él, que es totalmente mi hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica es mi deber cuidar que toda la comunidad que compone que La Iglesia Católica. sea conservada en una misma fe, por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Dios Altísimo. Todos los que entonces dicen que no tienen nada que ver con Roma, ¿qué nos dicen? En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por el consentimiento común que debe ser celebrado en el mismo día en cada lugar. Aquí, fue decretado porque él hizo el concilio y llamó a los herejes que él quiso. ¿A cuántos discípulos de Jesús llamó? Entonces él nos llamó a los que él quiso y ya ahí decretaron, no, la Pascua la hacemos nosotros diferente. Vamos a ver ya. Esto es para que sea más hermoso, siempre palabras bonitas, y más venerable, por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Nos ha parecido a todos que sería algo indigno. ¿Qué dice? guardar Guardar esta esta tradición De la más alta solemnidad. Nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esta tradición de Pesaj de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables. ¿aló? quienes, habiendo manchado sus manos, Con tan horrible crimen. están además totalmente ciegos en sus mentes. Ahora entiende por qué la mayoría de iglesias cristianas dicen, los judíos son los asesinos del Señor. Pues el mero jefe lo dijo y de ahí todos los van persiguiendo las mismas cosas. ¿Qué nos dicen? No acaba. Es correcto entonces que rechazando las prácticas de quién, Es nosotros cristianos. perpetuemos a todas las futuras generaciones. ¿Lo logró Constantino? Sí, Señor. Lo siento, pero lo logró. La celebración de este rito en una orden más legítimo. ¿Cómo va a ser más legítimo lo que diga Constantino que lo que dice la Biblia, hermanos? No puede ser. Y esto sí me da muina. Pero entonces, si no quieren a los judíos, no quieren a Dios. Usted ha dicho una cosa bien importante. Aquí no queremos nada judío. ¿Quién es el primero que sale? Jesús. Él es judío. Pero a ver, explíquele eso a 2,000 millones que no les han explicado esto. Mira. Ahora, usted es más inteligente que ellos. No, dele gracias a Dios que alguien se ha preocupado porque aprendamos esto. Esto. Es más, usted póngale carta de Constantino así y le aparece ahí. ¿Usted cree que los pastores no lo saben? Lo saben. Pues no quieren. Si enseñan esto al pueblo, van a tener forzosamente que hacer un cambio. Y no están dispuestos porque se va la gente y se acaba el diezmo. Nos ha parecido hacerlo en un orden más legítimo, así que no tengamos nada en común. Chusma de judíos. Como es necesario, entonces debemos enmendar esto para no tener nada compartido con la costumbre de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor. ¿Qué es la palabra parecida? Gracias por preguntar, hermano. Parricida es el que mata a su padre o a sus padres. Ese es un parricida. Una persona que mata a sus propios padres. En otras palabras, ellos mataron al Padre Eterno, al Padre de Gloria. Thank you. El Eterno te bendiga. Pero les aclaro, al Dios Eterno nadie, ni judíos
Ni cristianos, ni musulmanes, ni el mismo diablo lo puede matar. Él puso su vida en rescate por nosotros. No lo mataron. ¿Pero a quién le achacan? Pepe, ¿a quién le están achacando la sangre de Jesús? ¿Qué más dice? Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales, como también por las norteñas y sureñas y algunas orientales, ayer no estaban todas, ha sido decidido que esto sea así. Y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación. O sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía Con la de la ciudad de Roma y a través de todas las naciones. Bienvenidos, hijos, vengan, hijitos míos. ¿Por qué creen que Roma les llama hijos separados a los evangélicos? ¿Por qué cree usted? Porque están prácticamente en su doctrina de acuerdo con Roma. ¿Y qué dijo Constantino? O sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía. Es todo lo que les pido. Sencillo. ¿Les está exigiendo mucho? No. ¿Es bíblico? No, tampoco. Amados hermanos, que ya terminamos con la cartita. ¿Qué nos dice? Sigue, entonces ya sigue la lista de las naciones que están de acuerdo y que van a formar el imperio. Y así dice, no tener ningún tipo de relación con estos judíos perjuros. Es pues nuestro deber recibir y establecer los argumentos presentados y observar el más santo día. ¿Cómo empezó? En el venerable día del sol. ¿Dónde está escrito esto? ¿Quién lo escribió? Lo escribió Eusebio, padre de la iglesia. ¿Cómo se llama el libro? Vida de Constantino. Está en el capítulo 3, 18 y 19. Está escrito por la editorial Grand Rapids, Michigan, en 1979. Ahí está la información. ¿Más claro quién lo hizo? No creo que necesite usted más evidencias, ¿verdad que no? Pero vamos a analizarlas, que dicen que el día del Señor se reunían los cristianos para partir el pan. Vamos a ver si es cierto. Ya que esa chusma no hay que tener nada con ellos, pues vamos a ver, amados hermanos. Entonces, aquí es algo bien importante. Quiero que veamos esto. La observancia del domingo no es una mera cuestión de tradición religiosa, sino que es algo relacionado con el paganismo. No tiene nada que ver con que si lo haces para Dios el domingo, pues para Dios lo haces. Si no lo haces, pues para Dios no lo haces. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con paganismo introducido en la iglesia. Yo sé que para algunas personas, como por ejemplo nuestros hermanos que son nuevos aquí, que están escuchando esto, tal vez ni siquiera sabían que la invención de Navidad fue algo inventado para atraer a la gente que no estaba en la iglesia católica. Tal vez ellos no lo sabían, pero la iglesia cristiana sí lo sabe. Entonces, ¿por qué lo siguen celebrando? ¿Por qué lo siguen haciendo las iglesias cristianas? Les voy a decir por qué. Porque el paganismo se fusiona con la religión y atrae más gente. Supuestamente se hace para ganar más almas. Es cuando la gente le entra el sentimiento religioso. Ay, vamos en Navidad a la iglesia. Que sea una vez al año. Y ahí aparece el mundo en la iglesia. Pues es que así lo estamos ganando, hermano. Yo no veo que Jesús haya ganado a nadie celebrando Navidad, hermanos. Bendito sea el Eterno. Al contrario, les decía, si no les gustó la palabra, chíspenle. Yo no los estoy corriendo. Hay cosas que hay que ir aprendiendo, pero yo quiero que usted sea sabio en las cosas de Dios, amados hermanos. Entonces, ¿de qué se trata esto? No se trata de cambiar un día por el día de resurrección, no se trata de paganismo puro. La gente en el paganismo celebraba al sol, adoraba al sol. Entonces, para que esta gente que adora al sol sigan creyendo que no hay tanto cambio, pues mira, Jesús es lo mismo prácticamente. En el mismo día, adórale. No vas a tener que cambiar nada, hombre. Y eso fue lo que introdujo al domingo por el sábado. Entonces se unió lo puro con lo pagano. La religión nos señala al día domingo como el día de culto, dije la religión, por lo cual se le da una calidad a este día de superior a los otros días de la semana.
pero también es una cuestión pagana, porque el origen de la observancia del domingo tiene su cuna en la mitología griega y romana. De hecho, el origen de la palabra domingo viene del latín Dominicus Dies, día del Señor. ¿Pero de qué Señor? La pregunta que yo hago es, sí, dice en latín es Dominicus Dies, o sea, día del Señor. ¿Pero de cuál Señor? Dios nunca le llamó domingo al primer día de la semana. Cuando usted lee la Biblia dice, y creó Dios el día domingo. ¿Cómo dice la Biblia? El primer día. El día primero. ¿Y creó Dios el día? ¿Y creó Dios el día? El único que tiene nombre es el séptimo día. Shevi'i, que viene de Shabbat, es la misma raíz. Shevi'i, séptimo, y Shabbat son las mismas letras. Entonces, ¿ha oído usted esta respuesta a la pregunta, ¿por qué los cristianos no guardan el Shabbat? Inmediatamente la gente responde, porque el domingo es el día del Señor. Así dicen, y lo reconoce todo el mundo, la enciclopedia lo reconoce, el diccionario lo reconoce, el domingo es el día del Señor. Una respuesta que a todo el mundo nos deja callados. Es una respuesta lógicamente antibíblica, primero porque el Shabbat es el día santo que creó el Eterno. Él no creó el domingo como día especial. Entonces vamos a verlo aquí. Génesis capítulo 2 y versículo 2 dice, el séptimo día terminó Dios lo que había hecho y reposó. Entonces bendijo y lo declaró. Les puse esta versión más católica para ver si así lo entienden mejor. Dice, entonces bendijo el séptimo día y lo declaró. ¿Cuál día declaró día sagrado el Eterno? El séptimo día. Porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Hermanos, ¿cuál es el día santo entonces del Señor? Aquí ya les puse la diapositiva, sábado o domingo. Usted, yo creo que ya está entendiendo. Entonces es curioso comprobar cómo el nombre de los días de la semana de esta parte del mundo provienen de planetas, porque Roma y Grecia adoraban los planetas. Ahí le va. Dígame qué astro, qué planeta se le viene a la mente. Lunes. Lunes. Luna. Ok, lunes, luna. Martes. Martes viene de Marte. Miércoles. Jueves. Viernes. La diosa Venus. Saturno. Sábado. Por eso tampoco es sábado. Es Shabbat. Porque sábado es Saturno. Y Saturno es San Pedro. El que tienen en Roma ahí, esa es la estatua de Saturno. El San Pedro que están adorando. Por si no lo sabían. Lo siento. Domingo. Sunday. ¿Y nunca le habían cambiado? Lo mismo los nombres del calendario de los meses. Amados hermanos, entonces es curioso que todos los días que tenemos tengan nombres de dioses que la mitología adoraba. Pregunta, ¿a qué dios servían los romanos y los griegos cuando comenzaron a influir en la vida de los creyentes de las escrituras? ¿A qué dios servían ellos? ¿Cuál era su dios de ellos? El dios del sol. Entonces cuando les dijeron, ok, aquí vamos a hacer una cosa, vamos a adorar al Señor en el día del Señor, en el día de nuestro Señor. Y ahora los que estaban poniendo las reglas eran romanos. ¿A qué Señor se referían ellos? Pues a su Señor, al sol. Jamás se estaban refiriendo al Señor de la Biblia. Y ese es el problema, que ahora 2000 años después, cuando oímos decir el día del Señor, todo el mundo asume que es el Señor de la Biblia, pero nada más cerrado que eso. Ejemplo de ello, en los premios que le entregan a la gente su estatuilla ahí de ganador, y levanta uno su trofeo y dice, esto es en honor a mi Dios. Y ahí por ahí había un hermano cristiano que andaba por ahí, lo había llamado algo, y pensó que también era cristiano. Amén, hermano, gloria a Dios. Dice, no, es que esto es honor a mi Dios y mi Dios es Buda. Pero mientras todo el mundo estaba asumiendo que estaba adorando al Dios de la gloria, y le estaba diciendo, esto es en honor a mi Dios,
pero ese Dios Buda. Entonces, no porque alguien diga Dios, quiere decir que está refiriendo al Dios de la Biblia. Hay que enfatizar, hay que poner en claro a qué Dios nos estamos refiriendo. Entonces, cuando decimos Día del Señor, ¿de cuál Señor me estás hablando? ¿De cuál Señor? ¿O no es lo correcto? Si me estás hablando del Dios de la Biblia, su día es el Shabbat. Su día es el Shabbat. Entonces, amados hermanos, la respuesta es: servían a Mitra, el dios del sol. Curioso que ya lo vimos en un video, todas las cosas que tengan que ver, y en el catecismo se exalta mucho a Mitra, al sol. ¿Ok? En el catecismo católico. Y la mayoría de los instrumentos sacerdotales tienen relación con el sol. La Eucaristía, lo que es la Santa Cena, lo que es la peregrinación, siempre llevan a un sol que le van adorando. Vayan analizando, incluso vayan analizando las cosas, por favor. Entiendan eso. Entonces, hay quienes querrán demostrar bíblicamente que la primera congregación de creyentes realmente se congregaban en el día domingo. Y me van a leer este pasaje, miren. Esto ya lo vimos nosotros. Ellos servían a este dios sol. Ese es Mitra, el dios del sol. ¿Y qué dice aquí? Deus solis invicti. O sea, el día del invicto sol, del sol invicto. Este es el dios que nadie había podido derrotar. Ese es el que adoraba a Constantino, es el que adoraba a Roma, y es el que el día de hoy los cristianos dicen que es el día del Señor. Abra sus ojos a la realidad. ¿Qué nos dice primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 2? Cada uno de vosotros, según haya, guardándolo, no se recojan entonces. Ok, sinceramente, aquí dice que los cristianos se reunían el domingo. Entonces, ¿por qué no señalan ese pasaje? La Biblia dice que se reunían el primer día de la semana. No es cierto. Dice que Pablo les dijo que cada primer día de la semana, cada uno de ellos pusiera aparte algo. ¿Para qué? Para enviar ofrendas a Jerusalén, para que cuando él llegara a la hermanos, una ofrendita, hermano, es que no traje la chequera, híjole, es que los depositaron en el banco y no, es que pagué unos biles. ¿Aló? Sinceramente, ahí dice, hermano Pepe, que se reunían los domingos. Ok. Cualquier lector honesto de las Escrituras entenderá que este pasaje no precisamente dice los que nos quieren decir que dice, sino que lo han torcido. Primeramente, si es que realmente este pasaje se refiere al domingo, en ese caso estaría solicitando reunir las ofrendas para un caso especial, si se refiriera a eso. De los hermanos necesitados por el hambre que azotó a la parte de Israel en los tiempos del emperador Claudio. Hechos capítulo 11, verso 28 dice: uno de ellos, llamado Ágabo, que era un profeta, puesto en pie, anunció por inspiración del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el país, la cual en efecto sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Ahora entiende por qué estaban en sí mandando ofrendas a Jerusalén. ¿Por qué razón era? Porque había sido profetizado que venía una gran hambre y que en Jerusalén sobre todo en Jerusalén, iba a haber gran necesidad. Y los que estaban fuera de Jerusalén, pues tenían mejor posibilidad económica, así que estaban enviando a los hambrientos de Jerusalén. Por eso es que este pasaje pide que les envíen ofrenda a aquella gente. Amados hermanos, segundo lugar, el motivo de juntar las ofrendas, cuando no están todos reunidos, puede ser la razón por la cual Pablo solicita que lo hagan en ese día, en ese momento de recibir las donaciones y no en otro. Si los creyentes se reúnen en Shabbat, entonces Pablo aprovecha a que terminando el Shabbat, al término de la reunión, pues ya prácticamente es los domingos. Nosotros tenemos una celebración que se llama Havdalah. ¿Cuándo es esa celebración? Empezamos el Shabbat, pero realmente terminamos el domingo. Entonces así ya no mezclamos lo que es de Dios con lo que es para los hermanos. Y de esa manera se estaría levantando la ofrenda en Havdalah, que es una celebración de muchísimo tiempo por los judíos, de ya reunirse al terminar el Shabbat
y empezando el primer día de la semana. El primer día de la semana no comienza el domingo o el sábado a la medianoche, comienza desde el viernes a la puesta del sol. ¿Cómo llegamos a estas conclusiones de que no se refiere al domingo como un día de reunión? Gracias al contexto bíblico que nos demuestra. El contexto bíblico es toda la Biblia, puede ser Génesis o puede ser Apocalipsis. El contexto bíblico nos demuestra, primeramente en Levítico 23, en Génesis capítulo 2, nos dan testimonio de que el día del Señor, el día sagrado, es el día de Shabbat. Tenemos un testimonio más, el testimonio del Mesías. No sé si lo tengo por aquí. Aquí está. Mire, el segundo testimonio es el del Mesías. ¿Se congregaba qué día? Shabbat. ¿Dónde podemos encontrar eso? Lucas capítulo 4 y verso 16. Tercera evidencia de que no se refiere a que se reunían los domingos. La evidencia bíblica es que en el libro de los Hechos enseña a los creyentes israelitas y gentiles reuniéndose en Shabbat. Hechos capítulo 13 verso 42 al 44. Y último testimonio, también tenemos a Pablo congregándose como lo tenía por costumbre cada Shabbat. 17 del libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 3. Sin embargo, una de las pruebas más exactas de que primera de carta a los Corintios no quiere decir domingo es la que tengo aquí. Miren. Este es el texto griego, así como está en original. Y vamos a ver qué dice aquí. Según uno día de... Sábado. No dice domingo. No dice primer día de la semana. Según uno día de sábado, cada uno de ustedes al mismo esté poniendo aparte, atesorando alguna vez pueda estar haciendo su camino, para que no, cuando venga entonces colectas, puedan estar llegando a ser. Es así como está exactamente el texto original. Comprobado, no por mí, por los eruditos y por la misma iglesia de Roma. Dice ahí, primer día de la semana, como dice en Reina Valera. Entonces, dime qué pasó con Reina Valera. ¿Te dio gato por libre, sí o no? ¿Sí o no? Sí. A ver, léame 1 Corintios 6:2 en la Reina Valera, léamelo, por favor. 1 Corintios 6:2 en Reina Valera. A lo mejor ya se les olvidó qué dice. Ajá, ¿qué dice? ¿O no sabéis que los santos han de justicia? No, 1 Corintios 16:2. Yo dije creo 6, ¿verdad? Sí. Es 16:2. Cada primer día de la semana. Permítame, ¿qué? Cada primer día de la semana. Véanlo aquí. Según unos días. ¿De qué? Si no, si lo alcanzan a ver allá atrás, Kylie. ¿Qué dice aquí? ¿Y qué le pusieron ahí, hermano? Cada primer día de la semana. Entonces, ¿dónde cree que está el chanchullo? Ahora entiende por qué es importante las herramientas de estudio que tengo. Porque aquí nos damos cuenta que nos da mano negra o no. Nota, este término figura tanto en el texto de Huesco de Jor como en el Textus Receptus, que son los textos más antiguos que se tiene conocimiento y que nadie ha refutado como falsos. Es más, del Textus Receptus están tomadas las Biblias, pero en el Textus Receptus no dice primer día de la semana, dice un día de sábado. Esa es la prueba bíblica que tengo de que nos quieren engañar. ¿Qué día se reunían entonces los cristianos, los famosos del pueblo del Eterno? Podemos ver entonces cómo la palabra Shabbat o Sabatón en el texto griego está traducida como sábado. Así en el texto que vimos, en el texto griego. No como primer día de la semana, como dice Reina y Valera, o como domingo. El diccionario de griego Strong dice que es el número, aquí lo tenemos, bien, vamos a verlo aquí, perdón. Es el número, ¿qué número es aquí? Otra vez. Aquí está, sábados. ¿Qué número es? Miren, es el número, acá está. Este es el número de la palabra sábado.
¿Qué número es? 45:21. Ok, de acuerdo a lo que dice la concordancia Strong, que es en griego, el número es griego G 45:21. Tocante a esta palabra griega, el diccionario Strong dice de la siguiente manera: palabra griega 45:21, Shabbat, Sabatot, de origen, el origen hebreo es la palabra hebrea 76, que quiere decir, o también significa semana, ¿ok? También la observancia o institución en sí misma, pero jamás quiere decir primer día o domingo. Simplemente esta palabra Sabatot o es Shabbat o semana, pero jamás quiere decir domingo o primer día de la semana. Como usted puede ver, Strong nos dice que este término Sabatot tiene su origen en el hebreo y nos da un número de referencia que es el número 76. Vamos a ver qué nos dice. Shabbat. Y aquí sí están ya las letras, la Shin, la Bet y la Tau. Entonces ya estas son el Shabbat, y es que viene de su raíz 76, y el Shabbat significa descanso, día de reposo, semana, o qué más significa reposo. ¿Cuándo dice ahí que significa primer día de la semana? Entonces, amados hermanos, quiero que entiendan una cosa: nos han tratado de engañar. Las versiones de tendencia romana han traducido la palabra griega Sabatón por primer día de la semana o domingo. Eso es lo que han hecho. Entonces nos han traducido la palabra Sabatón como primer día de la semana o domingo, cuando en realidad debiéramos de leer o entender que se trata del Shabbat o el día de reposo, día sábado o séptimo día de la semana. Es así como debió haberse leído. Vamos a ver otro ejemplo de la traducción mal apegada al contexto escritural, y es Hechos capítulo 20 y versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Estos son los únicos dos textos que hay que aparentemente dicen que se reunían el domingo. Este también lo vamos a ver en su original y usted se va a quedar asombrado. Vean cómo dice aquí. ¿El qué dice? Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo dice que les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y porque había de salir. Es más, Pablo ya no lo van a volver a ver. Aquí ha llamado a todos los ancianos, a todos los pastores, y les dijo: yo estoy libre de su sangre, no volverán a ver mi rostro, es la última vez que me miran, les está predicando por última vez, y bye. Así que, amados hermanos, él tuvo que largar el discurso, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice en Reina Valera. Si es que era el día de domingo, no hay nada de malo en que Pablo se reuniera el día domingo para partir el pan y tocar las escrituras, porque ya no le iban a volver a ver. Pero sin embargo no está diciendo qué es el que tenía que hacer los sábados. Sin embargo, vamos a ver lo que les digo en el texto griego. Y el texto griego, vamos a ver algo bien importante. Aquí lo voy a tener. Aquí dice, lo ves que se largó el discurso hasta la medianoche. Este es el texto griego. Pero el uno de los Sábado. nosotros quebrar pan, Pablo estaba razonando a ellos, estando para estar saliendo el día siguiente, estaba extendiendo el lado de y la palabra hasta medianoche. Entonces, dice ahí, primer día de la semana. ¿Cuál es la evidencia que tenemos entonces? Que en uno de los sábados, no dice en el primer día de la semana, como dice Reina y Valera. Sin embargo, amados hermanos, el primero de los sábados, dice, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso. Sin embargo, amados hermanos, les deberían decir así entonces las escrituras, los dos versos que leímos. El primero de los sábados, reunidos los discípulos, es así como debió haberse traducido. El primero de los sábados, no el primer día de la semana. El primero de los sábados, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primero de Corintios 6:2, cada primer sábado, cada uno de vosotros
ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y alguien me puede decir, hermano, pero usted ¿qué autoridad tiene para traducir de esa manera? Bueno, te voy a presentar ahora otras versiones que dicen, y también son católicas, que dicen prácticamente cómo debió haberse traducido. Y aquí está la primera. La versión Septuaginta, de donde está tomada prácticamente todas las traducciones que se han hecho al inglés, a todo lo demás. Versión Septuaginta, que dice, en cada ¿qué? Cada cual de vosotros consigo ponga, guardando lo que le pareciere, para que no, cuando yo venga entonces, colectas se hagan. Eso es lo que dice la versión Septuaginta de 1 Corintios 6:2. Ahora de Hechos 27. En el uno de los congregados nosotros a partir pan, Shaul, Pablo disputaba con ellos, habiendo de salir al día siguiente, y prolongó la palabra hasta la medianoche. Aquí, disputaba. Pablo no estaba peleando con ellos. Cuando usted vea la palabra que Jesús disputaba con los fariseos, no estaba peleando Biblia. Estaban compartiendo la palabra de Dios. Entonces, esta es la versión Septuaginta. Una más, que dice esta, la versión Junemán. En cada cual de vosotros consigo ponga, guardando lo que le pareciere, para que no cuando yo vengo, entonces colectas se hagan. Y el primero de los juntos los discípulos a partir el pan, Shaul les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y continuó la palabra hasta la medianoche. Vamos a ver una más. Ay, chispas. Versión RB. ¿Eh? Versión RB. ¿Versión RB? No, se me pasó una entonces. Tengo las Spanish Sagradas Escrituras. ¿Ah? No, ¿qué pasó aquí? Señor de la gloria. Bueno, aquí debo de tener otra versión de las Sagradas Escrituras. No la tengo, la Vulgata también no me apareció. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esto ya no, esto es parte de otra historia. Entonces, amados hermanos, el ejemplo mismo de que Reina y Valera sí saben lo que estaban haciendo es que la misma palabra que ellos pusieron por primer día de la semana, en otro lugar la tradujeron correctamente. Y esto es, por ejemplo, en Mateo capítulo 28 y versículo 1. Pasado el día de Sabatón, la misma palabra que en Hechos y en Corintios nos pusieron por primer día de la semana, aquí en Mateo dice, pasado el día de sábado, de reposo, al amanecer del primer día de la semana, Sabatón también es semana, les dije, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Aquí, primer día de la semana, primer día, sí lo tradujeron como tiene que ser. Pero pusieron primer día de la semana, que es Sabatón. Y el pasado el día de reposo, dice que vinieron al sepulcro. Bendito sea el nombre del Señor. En este pasaje, la Reina y Valera traduce correctamente Sabatón por reposo y Sabatón por semana. Son las únicas dos traducciones que tiene la palabra Sabatón del griego. No hay primer día de la semana. Entonces, lo siento, hermanos, nos han tratado de engañar con las palabras que tenemos. Vamos a verlo en el texto griego que está aquí. Esto es el de Mateo 28:1. Después, pero de sábados, que pasado el día de reposo, el amaneciendo hacia adentro, o sea, terminando el día sábado, para que entienda, uno de los sábados, amaneciendo hacia adentro de los sábados, vino María la Magdalena y la otra María al sepulcro. Aquí tenemos entonces la prueba de que está hablando y que sí reconocen Reina y Valera que sábado es día de reposo y que sábado también es semana. Ellos ya lo están reconociendo, pero si no lo reconocieran, vamos a ver unas versiones. La versión en español de las Sagradas Escrituras. Y avanzado el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vamos a ver otra versión. Me parece que aquí la tengo. Versión Mateo en hebreo. Este es el Shem Tov. Ahora bien, en la tarde, ¿de qué día? Cuando despuntaba, Miriam, la Magdalena y la otra Miriam fueron a ver al sepulcro. ¿Ya quedó claro eso?
Ya nos queda claro cuándo es el día de reposo y cuándo empieza. Ahora bien, en la tarde del sábado, cuando despunta, ¿cuándo empieza a despuntar? ¿Cuándo empieza a salir el primer día de la semana? De acuerdo al calendario hebreo. Hoy en la tarde, para todos los mexicanos, sigue siendo sábado. Para todos los gringos, sigue siendo sábado. Pero para usted, como israelita mesiánico, ¿qué es ya hoy en la tarde? Amados hermanos, con esta evidencia que les he presentado, nada más esto nomás fue para ver cuál es el día de Santa Convocación. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Quién tiene una duda?